siempre lo decimos. Nuestra dedicación, nuestro cumplimiento y nuestro esfuerzo son para ti porque mereces lo mejor. Tú eres lo más importante en nuestra vida y lo que más anhelamos, cada día más, Señor. Perdónanos, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Venimos en esta hora a poner nuestra vida en tus preciosas manos. Te entregamos nuestra salud, nuestra vida, te entregamos las necesidades de cada uno de los que participan en este pequeño grupo, Señor, que para ti es valioso. Te pedimos por la salud de todos, por la salud de absolutamente todos los que estamos aquí, Padre, sobre todo por nuestra salud espiritual. Clamamos a ti, te pedimos que nos ayudes, que nos des ese entendimiento, Padre, de tus cosas y que nada ni nadie nos pueda apartar de ti, más en estos tiempos tan difíciles donde vemos cómo la maldad y la mundanalidad se han aumentado. Levántanos y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Háblanos en esta noche, te lo pedimos humildemente, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ayer veíamos que el Señor va delante de nosotros cuando le obedecemos, con su ángel, guardando y abriendo el camino por el que tenemos que peregrinar en esta tierra hasta que el Señor venga por nosotros. El tema de hoy tiene relación, pero en un sentido un poco más fuerte, porque hoy vamos a ver el perfil del anticristo. En Mateo 24:8 hay una señal que no podemos pasar por alto. Dice el versículo: y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor Jesucristo toma la figura de la mujer que está con dolores de parto, que empiezan con cierta distancia y con poca intensidad, y a medida que va pasando el tiempo acercándose al parto, los dolores se vuelven más intensos y más regulares. Esta figura entonces la aplica el Señor a las señales del tiempo del fin, mostrando que estas señales van a ir haciendo la misma curva de los dolores de parto de una mujer. Quiere decir que al principio habrá una menor intensidad, pero plenamente identificables como dolores. Esto es fundamental que sea entendido por el pueblo de Dios, porque ya estamos viendo muchas señales que son el adelanto de lo que va a ser la manifestación plena de estas señales. Una de esas señales está en Mateo 24, versículo 5, pero antes quiero que entendamos por qué el Señor habla de este principio de dolores en profecía. El propósito de todas estas cosas es, cuando ocurran, sacudir las conciencias de cada uno de nosotros y de los que no creen, tanto para salvación como para santificación. O sea, está buscando el Señor que los incrédulos sean salvos, pero que los salvos sean santificados. Es el tema que hemos tratado continuamente desde que llevamos estos 2 años y medio, entendiendo que es un periodo que el Señor nos ha dado de gracia para reconciliarnos en todo con la vida espiritual, limpiando nuestra vida para poder caminar junto con Él. Entonces, los discípulos le hacen una pregunta en Mateo 24:3. Dice: y sentándose Él en el monte de los olivos, se llegaron a Él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, habían hablado de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos todavía no diferenciaban bien las dos cosas. Cuando el Señor les habló de la destrucción del templo, ellos pensaron que ya era la venida del Señor en su segunda oportunidad y que por tanto había llegado el fin del mundo, o iba a llegar. Por eso le preguntan en esa mezcla: ¿qué señal habrá de tu venida y cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Respondió el Señor Jesús y les dijo:
Miren, que nadie los engañe. Repito, miren que nadie los engañe. Ya comentamos esto. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Una característica o señal de los tiempos del fin, profetizada por el propio Hijo de Dios, es que iba a haber mucho engaño. Y más adelante en este mismo pasaje dice que aún si fuera posible engañar a los escogidos. El engaño no va a ser solamente patrimonio de los incrédulos, como veremos en la primera de Tesalonicenses 4, más adelante. El engaño va a incluir aún a los escogidos, aún al pueblo de Dios. Muchos podrán sortear gracias a su dedicación a la palabra del Señor, a su conocimiento y a su oído atento a la voz del Espíritu. Dije, podrán sortear el engaño, pero algunos de los que creen que están caminando firmemente con Dios resbalarán y caerán. Por eso este tema es tan importante, porque, repito, señal de los tiempos del fin, el engaño, pero como todavía no es el fin, se nos exhorta a que no nos dejemos engañar. Empecemos con esa visión. Hermano, hermana, abre tu espíritu para que el Señor hable claramente a través de su palabra y de su espíritu, y tú separes cualquier tiniebla que pueda haber de la verdad de Dios. Decíamos que el tema entonces es el anticristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 24:5, que ya leímos, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Allí está implícito no solo el engaño, sino el engaño de la persona como tal, por lo cual recibe el nombre de anticristo. Anticristo quiere decir alguien que quiere suplantar a Cristo y al mismo tiempo alguien que se le opone. Por eso aquí dice, yo soy el Mesías. Hoy vamos a ver lo que podríamos denominar el perfil del anticristo o el espíritu del anticristo, que se manifiesta aquí en el versículo 24:5. Muchos ya han venido diciendo que son el Mesías, que son Jesucristo en persona, reencarnados. Ya hemos visto ese fenómeno en las iglesias pseudo-cristianas, donde alguien se para y dice, yo soy el Mesías. Pero no solamente hay que tomarlo en ese sentido, sino que entendiendo lo que es la palabra Mesías, que significa ungido, o Cristo inclusive, los tres, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y por tanto está diciendo, yo soy el escogido de Dios. Entonces, ahora podemos engañar con ese truco. Yo soy el escogido como Salvador. Ahora sí, yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador. ¿De qué? Del hambre, de las guerras, de las situaciones económicas, de los problemas en cada país. Vamos a ver que este perfil del anticristo se está levantando en diferentes partes del mundo desde hace un buen tiempo. Pero últimamente, tal vez 5 años para acá, es mucho más marcado a nivel de dirigentes. Miremos la segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice allí, inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo viene como hijo de Satanás, espiritualmente hablando, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Claro, si su padre es Satanás, señales lo van a acompañar, porque vamos a ver unas características del diablo que hace que esto se dé así, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, primera advertencia, mis hermanos, ojo
cuando se estén haciendo demostraciones de poder, señales y prodigios, porque pueden ser mentirosos en su gran mayoría. El Señor no es de los que se da propaganda en este tiempo con señales y prodigios. Sí las hay, sí hay sanidades, sí hay lenguas, sí hay profecía, pero no es la característica. De hecho, podríamos decir más bien como una regla, que si la iglesia que estamos viendo al frente, cualquiera que sea, tiene demasiadas señales tirando a milagrosas, a prodigiosas, debemos en principio desconfiar de él, porque se está cumpliendo la profecía que está aquí, que el inicuo, él y sus anticristos, sus mensajeros, que son los del principio de dolores, porque él se va a manifestar en la etapa franca de dolores, no en el principio, sino al final, pero le van a anteceder una gran cantidad de individuos con su espíritu de anticristo. Por tanto, harán señales y prodigios mentirosos. Y esto se ha dado con mucha frecuencia en las iglesias. Y lo digo como ministro del Señor, porque yo pasé un tiempo visitando iglesias y veíamos esto, cómo se daba con tanta frecuencia y con tanta preponderancia, y se le daba tanta importancia a las señales en ciertas iglesias. Oigan bien, yo no estoy aquí desprestigiando las señales de Dios. Hay señales francas de Dios, hay sanidades, y Él va a usar a cualquier hijo de Dios para producir una señal, pero con un propósito, y el propósito siempre es la gloria de Dios. Si el propósito es la gloria del pastor que hace el milagro, del profeta que profetiza para que le digan, el anciano o la señora que dice, pastor, tengo palabra para la iglesia y tengo una señal, es que yo soy ungida de Dios. Ojo, porque esos enfoques de autoglorificación son una clara señal de que no son de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entendamos esto con el siguiente versículo. Hay unos a los cuales se le comparte la verdad de Dios y no la reciben, y no la reciben, y no la reciben. O dicen que la recibieron, pero continúan con su vida sin ser transformados, porque su propósito es más bien torpedear la obra de Dios. Entonces dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, la idea clara es esta: aquellos que no reciben la verdad salvadora, entonces reciben un poder engañoso, el cual permite Dios que venga sobre ellos, y terminan creyendo cualquier doctrina de error, cualquier engaño, cualquier situación aparentemente deslumbradora. Ojo con eso, porque tú y yo tenemos que estar seguros de que estamos recibiendo la doctrina correcta, y no solo eso, sino tomándola y viviéndola para no caer en el engaño. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, continúa diciendo Pablo, respecto a vosotros, tesalonicenses, a vosotros, iglesias, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo dice, gracias a Dios, los que me oyen son de los escogidos de Dios, que no solo son salvos, sino que están siendo santificados por el Espíritu, dice la parte final de ese versículo 13, y tienen fe en la verdad, en la doctrina correcta. Versículo 14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es que el propósito para ti, el propósito de tu llamado es que llegues a la gloria de Dios. Y versículo 15, así que hermanos,
estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Firme tú, reteniendo las predicaciones de sana doctrina y la lectura de la palabra. No solo la predicación, ahora tiene que ser con la palabra, porque a veces las predicaciones se diluyen un poco. Se trata sobre un solo tema y es necesario que tú recibas de Dios muchas cosas, no solamente el tema del egoísmo o el tema del amor verdadero, sino todo lo que tiene que ver con la palabra, leyendo la escritura, y por eso traemos tanta palabra aquí. Es como se va limpiando nuestra vida y va aumentando la fe. La fe viene por el oír y la palabra es limpiadora. Bueno, entonces hasta aquí quedamos, que el anticristo no se va a manifestar sino hasta que algo sea quitado, no lo leímos hoy, lo que lo detiene, y entonces se manifieste aquí con poder, con señales prodigiosas que van a engañar a muchísimos durante la tribulación. Pero como ahora hay anticristos, hay espíritu de anticristo, entonces el engaño ya está en acción. Por tanto, tú y yo tenemos que cuidarnos de no caer en las trampas. Algunas características de Satanás. Me van a perdonar si hoy se extiende un poquito el tema, pero es que es muy importante que nos quede completo. Para tener en cuenta, la doctrina nos dice que Satanás tiene unas características que tú tienes que conocer. Segunda de Corintios 11, del versículo 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra es disfrazados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, abre tu corazón en el nombre de Jesús. Esta es una palabra que tienes que guardar en lo más profundo de tu ser. Aquí está diciendo que no es maravilla que haya obreros falsos y fraudulentos. Por tanto, es probable que encontremos muchos, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Él es experto en disfrazarse. Como es mentiroso, se presenta como resplandeciente. Así que sus ministros, sus enviados, sus hijos, los de Satanás, también se disfrazan como ministros de justicia, como pastores, como predicadores, como profetas, o como ancianos, mujeres y ovejas. No siempre el engaño en una iglesia viene por cuenta de que el pastor está caminando mal. Muchas veces viene porque la oveja, que lleva apenas, oveja entre comillas, un año, empieza a engañar a los otros y hace lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Hace contrataciones con los hermanos y empiezan a murmurar contra el pastor o contra cualquier otra persona dentro de la iglesia y forma una división. Y esa iglesia empieza a sufrir la obra de Satanás. Cualquiera puede ser ministro de Satanás y siempre viene disfrazado como ángel de luz, o sea, tan bueno, tan bonito que habla, tan precioso que enseña. ¿Cómo es de ungido? No, es que miren esa santidad. Escudriñad los espíritus para ver si son de Dios. Juan 8:42 al 44 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino al que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si hay alguien en la congregación que no está entendiendo bien la palabra, puede tener uno de dos problemas. Uno, realmente tiene un obstáculo interior
que tiene que ser quitado en oración o con ministración. Y listo, pasó el problema. Pero otra es que en su corazón haya decidido servir a la oscuridad. Y entonces no puede entender la palabra de Dios. Él no sabe en qué momento hizo un pacto con la oscuridad. Porque no podéis escuchar mi palabra. El verdadero Hijo de Dios oye la palabra de Dios y la toma, y la vive y la come. Vosotros, le dice el Señor a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo. Una verdad escandalosa, y es que en este mundo hay hijos del diablo, en la iglesia hay hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Como hijos del diablo, pues quieren hacer lo que es del diablo. Los que son hijos de Dios quieren hacer las obras de Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí vemos 3 características: homicida, no hay verdad y es mentiroso. Vamos a ver cómo se relaciona eso con el perfil. Estamos viendo cómo es el diablo. Y Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, que es el diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que da el diablo es triste, es escasa, es destruida, es como muerta en muchos aspectos. Por tanto, el Señor viene a dar exactamente lo opuesto. Bien, con esas 3 bases, 2 de Corintios 11:13, Juan 8:42 y Juan 10:10, vamos a empezar a ver el perfil del anticristo como persona, que es también el perfil de muchos gobernantes y dirigentes presentes y futuros. Así que grábate este estudio, porque con esto tú vas a reconocer los que se presenten delante de ti y no vas a ser engañado. Entonces, vamos a ver 12 características, todas sacadas de la palabra. 12 características del perfil del espíritu del anticristo, de gobernantes que sirven a Satanás, que se disfrazan como ángel de luz. Primero, engañador. Estos gobernantes son lo que llamamos politiqueros. O sea, los vemos haciendo muchas movidas. Se mueven hacia la derecha y tratan de agarrar gente de allá, se mueven hacia la izquierda, cogen de allá, de todas partes, para incrementar su fuerza política. Eso ya lo vimos, está en la 2 de Corintios 11:15. Así que no es extraño, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, en una sesión del Congreso, de los cuerpos legislativos, vemos a una persona defendiendo puntos morales y a otra defendiendo puntos inmorales, pero eso es muy bien vestido físicamente, hablando con toda propiedad, resplandeciendo, disfrazado como ángel de luz. Estos que son del diablo parecen salvadores al principio. Acuérdense que el Señor dijo: no se dejen engañar, porque vendrán muchos ungidos, muchos Cristos, muchos salvadores. Al principio, Salvador, y después sacan las uñas y empiezan a mostrar quiénes son. Ustedes pueden empezar a mirar el panorama mundial y van a ver que en la historia muchas de estas características ya se han dado en varios países. Tenemos unos 3 países vecinos y un poquito más alejados también, donde ha pasado la historia eterna. Llegan ofreciéndole al pueblo la salvación y después el pueblo termina en una tiranía. Estamos hablando no solo de la izquierda, mis hermanos. Aquí yo no estoy atacando a ninguna persona en particular. Estamos hablando también de algunos de la derecha, de la ultraderecha. Pero pastor, ¿cómo así? Sí, hermanos. De la ultraderecha era Hitler,
era Benito Mussolini, era el emperador de Japón, que se unieron en la Segunda Guerra Mundial. Y en otras partes del mundo la historia se ha repetido continuamente. Entonces, es que yo simpatizo más con la derecha. No, hermanos. Hoy en día el hombre que no tiene a Dios en su corazón está propenso siempre a tener estas características que estamos viendo. Primera, engañador. Segunda, mentiroso. Por tanto, es demagogo. ¿Qué es demagogia? Yo le ofrezco a las personas muchísimas cosas con tal de que voten por mí, pero después no puedo cumplir o no quiero cumplir. Juan 8:44, ya también lo vimos, y dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablan mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ofrecen muchas cosas que no cumplen. Eso es parte de la politiquería. Vamos a distinguir dos cosas, la política de la politiquería, para que no haya ofendidos. La política sería ese movimiento que busca honestamente y sinceramente que una persona llegue a un puesto de mando para ayudar al pueblo. Eso sería un político tal cual. Pero un politiquero es el que parece que hace lo mismo que el político, pero sus propósitos son o ganar dinero, o ganar poder, o ganar reconocimiento, o cualquier tipo de prebendas. Está vendiéndose como un prostituto con el propósito de obtener ganancias. Por eso es demagogo. Entonces ofrece para enganchar, para que el pescadito se coma el anzuelo. Tercero, homicida. Juan 8:44, ya lo vimos. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces muchas de estas personas tienen antecedentes oscuros. Uno se pone a investigar la vida y dice, wow, esta persona anduvo en tal cosa. Grave. Y como son homicidas, entonces en el momento de ejercer su mandato, empiezan a defender medidas homicidas. Por ejemplo, se vuelven pro aborto o pro muerte como represión. Miren hacia los lados y verán que todas las tiranías terminan haciendo lo mismo, matando inocentes que protestan porque no están de acuerdo con las medidas injustas que está tomando ese determinado gobierno. Esto es el perfil de Satanás colocado en un hombre, que inicialmente parece un ángel y después termina sacando las garras. Cuarto, ladrón y destructor. Ya lo vimos también, Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué es eso? Lo llamamos corrupción. Colombia está hasta la coronilla de corrupción, de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba y de abajo, de todas partes. La mayoría quiere llegar a puestos políticos con el propósito de robar, de conseguir dinero rápido. El narcotráfico y la corrupción política se tomaron a nuestro país. Quinto, otra característica que va a tener el anticristo futuro y que ya tienen algunos gobernantes que han subido, son ateos o anticristianos. Segunda de Tesalonicense 2, del versículo 2 al 4. ¿Por qué esto? Vamos a ver. Porque la palabra es clara con sus principios morales. Como estos dirigentes quieren hacer lo que se les da la gana con propósito de provecho propio, entonces empiezan a chocar con la moral cristiana. Y por tanto se vuelven o ateos o anticristianos. Dice la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Otra vez nos exhorta. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este versículo habla de la venida del Señor. ¿Por qué? Para que después podamos introducirnos en el tema. Nadie os engañe de ninguna manera. Pablo repite las palabras de su maestro. No seas engañado, porque
no vendrá ¿qué? El Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La venida del Señor se produce después de que se manifieste el anticristo y se produzca la deserción más grande de la vida espiritual verdadera y correcta hacia religiones falsas. Pero el versículo 4 es el que más nos interesa. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir esto, lo que dijimos al principio, que este tipo de gobernantes del perfil anticristiano son ateos o perseguidores de Cristo. Por eso el quinto punto es ese, perseguidor de cristianos. Más tarde o más temprano en estas tiranías se empieza a ver el cierre de iglesias cristianas, incluyendo las que se llaman a sí mismas cristianas, las católicas también, por ejemplo, y las otras, de forma tal que todo viso de religión sea borrado. Daniel 11, 30 al 33 dice, porque contra él vendrán naves de Quitim y él se desanimará. Está hablando del anticristo. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y hará su voluntad. Arriba nos decía en el versículo 4 de la segunda de Tesalonicenses que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí dice que se enfurece contra el pacto santo, el que hace con Israel, y hace entonces su voluntad, se convierte en un tirano. Volverá pues y se las entenderá con los que han abandonado el pacto santo. A esta no nos interesa mucho. Versículo 31, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, profanan todo lo que es de Dios. La fortaleza, quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora. El anticristo va a ser conocido por esto. A los 3 años y medio, la mitad de la semana 70, profana el santuario y coloca una ofrenda que contamina el santuario. Y en eso los judíos se darán cuenta que lo que estuvieron buscando como Salvador era un anticristo, el anticristo por excelencia. Versículo 32, con lisonjas hará pecar a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo reacciona. Y versículo 33, los sabios del pueblo, es decir, los maestros, darán sabiduría mucho, la enseñarán la palabra, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por algunos días, lo cual quiere decir, que es lo que decíamos al principio, serán perseguidores de cristianos, perseguidores de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y los matarán. Ayer decíamos, no creamos que estamos seguros. La persecución ya empezó en el mundo y en Colombia la ha habido desde hace varios años. Esto puede empeorarse en cualquier momento. Punto 7 del perfil. Recibe poder y sale a victorias aparentemente sorprendentes. ¿Cómo así? En Chile, la elección de hace unos meses, un año tal vez, fue sorprendente porque escogieron a una de las personas que no tenía ningún perfil político, de los más jóvenes, que estaba haciéndole oposición al gobierno tradicional. Lo eligieron. ¡Pam! Y está en Chile y ya está creando caos. Lo mismo pasó con Venezuela y la historia con Chávez hace 20 años. Y fue sorprendente también la elección de Maduro. La forma como subió el poder en Cuba fue sorprendente. Cómo subió en Francia fue sorprendente. En todas partes donde hay perfiles autoritarios, y ahí está Australia, está Canadá, está Francia, está la misma Alemania, está España, y aquí en Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela, sí, Brasil con Lula, siempre han mostrado lo mismo.
La persecución de la tiranía empieza contra los que se oponen, las injusticias que ellos trabajan cada día. Y hay siempre sorpresa con esas elecciones. ¿Por qué estas personas subieron? Punto 8. Después de un tiempo de calma, forma conflictos graves e injustos. Es decir, entra gobernando aparentemente con mucho atino, mucha propiedad, y después empieza a sorprender. Claro que hay excepciones. En Perú pasó, recién subido el presidente, ya le empezaron a formar escándalos, y lo mismo está pasando en Chile. Pero que haya excepción no significa que no haya una regla. Después de un tiempo de calma, forma conflictos graves e injustos. Esta es la historia del anticristo tal cual. Mire, Apocalipsis 6, 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Blanco es atractivo, blanco es sinónimo de pureza. Y el que lo montaba tenía un arco, contradicción. El blanco de justicia con un arco, que es un arma de combate, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El anticristo va a sorprender a muchos, va a surgir de donde menos se espera con un poder absoluto. Después de un tiempo de calma, forma conflictos graves e injustos. Entonces estábamos leyendo Apocalipsis 6, 3 al 8, en el versículo 4, donde decía: salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Esa ha sido la historia de las dictaduras. Llega el dirigente, empieza a organizar unas cosas, algunas le funcionan bien, pero con el tiempo vienen conflictos cada vez más graves y persecuciones a los que se le oponen. Se pierde la paz en la dictadura y se empiezan a matar unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y después, en el versículo 6 dice: oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Quiere decir que viene la especulación, viene la carestía. Y en varios países del mundo, Colombia incluido, Estados Unidos incluido, ya tienen una inflación del 8% en un año, más que nosotros. Allá ya se están empezando a quejar del costo de alimentos, del costo de combustibles. Vamos a ver a nivel mundial una carestía, porque el propósito final de todo esto es que la gente quede tan necesitada que se pueda controlar fácilmente. La escasez de alimentos y de dinero es uno de los propósitos de los gobiernos de los anticristos. Así que no se sorprendan cuando empezamos a ver cómo se desploma la economía de Venezuela, donde hay una inflación, hiperinflación, y que en nosotros, en nuestro país, ya empezó la inflación cuando empezó este año. Se los habíamos notificado. Cuando terminemos este año vamos a ver cómo estará esa inflación. Y continúa en el versículo 8 diciendo: y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Empiezan las catástrofes nacionales, lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela. Punto 9. Se convierte en dictador y toma medidas injustas y abominables. Daniel 11:36. El rey hará su voluntad. Típico de los dictadores. Son elegidos primero y después se sientan en el poder y no lo quieren soltar, y entonces ya ni Congreso ni legislativo, nada, solamente lo que ellos dicen. Cambian la Constitución a su acomodo y se pierden las libertades personales. Se ensoberbecerá, continúa la palabra diciendo, y se engrandecerá sobre todo Dios. Claro, es el hijo de Satanás en persona. Contra el Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes, blasfemia. Forma de identificar al que no inspira un buen futuro,
habla contra Dios y contra las cosas de Dios. En el versículo 37 dice, no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor por las mujeres. Algunos dicen que el anticristo será homosexual, no sabemos. Pero estamos viendo que por alguna razón se está impulsando tanto esa agenda LGTBIQ, no sé qué más letras. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Se cree en Dios. Entonces ellos mandan y el pueblo son sus esclavos. Y al final del versículo 39 dice, y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan, les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. Lo que hizo Lucifer en el cielo, lo hace el hijo de Satanás aquí en la tierra. Empieza a darle prebendas a los suyos, beneficia a unos, a los que están en su partido, en su equipo, pero a los demás los explota y les quita todas las cosas. Punto 10. Recibe adoración ciega, idolatría. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Ojo, adorar no es solamente caer de rodillas haciendo genuflexiones al que está delante. Se puede adorar de muchas maneras. Los amantes del fútbol idolatran a sus ídolos, a los mejores jugadores. Ojo, cuando se pretende que un país salga de una crisis por cuenta de la fuerza de un hombre, hay que estar muy pendiente, tener mucho cuidado de que no se esté idolatrando a un hombre, porque el único que puede solucionar las cosas, lo dije ayer, lo repito hoy, es Dios. ¿Quién como la bestia? Mírenle, este sí. ¿Quién podrá luchar contra él? Este sí es. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. No estoy defendiendo a nadie ni atacando a nadie, sino que como están las cosas, casi se puede generalizar que cualquier gobernante que suba hoy empieza a cumplir varias de estas condiciones del futuro anticristo, sea de derecha, sea de izquierda, sea del centro. En realidad, hoy en día no hay quien gobierne sabiamente, porque la mayoría de los gobernantes no tienen a Dios a su lado. Por tanto, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, el anticristo. El espíritu del anticristo es igual, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, persecución religiosa. Versículo 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Advertencia, no se dejen engañar, porque si son engañados es que no estaban en el libro de la vida. Punto 11. Por ahora esta es casi predominante del anticristo que va a venir. Trabaja rodeado de falsos profetas y maestros. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El anticristo se va a rodear de dirigentes, o por lo menos de uno, religioso, que habla como un cordero, que habla como hablaba Cristo, con esa suavidad, con esa blandura, con ese amor, con esa caridad. Pero son palabras de diablo, son venenosas las cosas que dice. Sin embargo, algunos dirigentes buscan la aprobación de los cristianos, y los cristianos, sin saber, porque no, han olvidado la palabra, van y le hacen el juego a estos dirigentes, dizque apoyándolos con una cantidad de cosas políticas. Yo no digo que no se apoye en oración a un gobernante, por él hay que orar, cualquiera que sea. Hay que orar, hay que interceder para que tome el camino justo.
Eso es apoyarlo espiritualmente, pero apoyarlo políticamente, eso lleva a errores. Y esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos. Ya sabemos que son dos, el anticristo y el falso profeta. Y por último, punto 12, trastorna la economía con medidas represivas. Ya lo vimos antes, pero aquí está la palabra. Apocalipsis 13:16. Y se hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, medidas represivas, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos viendo principio de dolores económicos. Estamos viendo principio de dolores represivos. Ya los vimos. Pasó, pero ayer les decía, no se extrañen que vuelvan. Aquí hay sabiduría, versículo 18. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese versículo no lo comentamos porque eso es otra cosa distinta. En resumen, mis hermanos, dos cosas. Pasaje de Jeremías 17:5 al 8 y termino con ese. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo y su corazón se aparta de el Señor. No es que si yo confío en un ser humano soy maldito automáticamente, no es eso lo que dice la palabra, sino que si creo que ese hombre es el que va a solucionar mi problema y no Dios, entonces ahí sí recibo maldición. Versículo 6, pues será como la retama en el desierto, como el tamo en el desierto, y no verá cuando venga el bien, estará ciego, no podrá ver el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito, dice el versículo 7, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. ¿Qué quiere decir esa palabra de Jeremías 17? Que yo tengo que confiar siempre en el Señor, que cuando confío en el Señor se cumple la palabra que vimos ayer, de Éxodo 23, que el ángel del Señor irá delante de nosotros venciendo a los enemigos. Entonces, esta palabra no es para asustar, es para advertir, y es para recordar que nuestra defensa es el Señor en todo y por todo. Y lo último, recordarles que en el chat se puso la profecía del pastor Abraham Peña. El pastor Abraham Peña es un pastor reconocido de Bogotá. Él nació o salió de la iglesia Filadelfia en Bogotá y es un pastor de muy sana doctrina, uno de los pocos con el don de profecía que se ha visto cumplida en muchísimas ocasiones. Lo que el Señor ha puesto en su boca se ha cumplido. Y él, en este video que está allí, para que ustedes lo oigan, está hablando en profecía al final de diciembre del año pasado, del 2021, sobre lo que va a venir para Colombia, para el año 2022 en adelante. Está profetizando desde enero. Ya estamos en junio y estamos entendiendo que muchas de las cosas se van a cumplir y se están cumpliendo. Él habla de que va a venir una cosa muy oscura sobre Colombia. Pero también dice que el pueblo que se refugia bajo la sombra del Omnipotente tendrá un sitio de reposo y de descanso. Así que, hermanos, estamos hablando fuerte para exhortar, para decir que es tiempo de buscar a Dios con todo. Si estábamos en un 70, subamos al 100%. Si estábamos en un 90, subamos al 100%. Porque es necesario que nos llenemos de la presencia de Dios para que las cosas que vienen no nos atropellen ni nos aplasten, sino que estemos en el sitio donde nada
le va a pasar a los que son fieles al Señor, porque el propio Señor los va a tomar bajo su protección. Amén, y vamos a orar. Amén. Señor bendito, gracias por avisarnos, gracias por mostrarnos que estamos francamente viviendo el perfil del anticristo, no solo en Colombia, sino en todo. Por favor, Señor, en esta noche te pedimos que no caigamos en las trampas del enemigo, que nos toca hacer las cosas que tú nos permites hacer como ciudadanos, pero nunca pensando que ningún hombre sea la solución ni la respuesta. Nuestra confianza, nuestra fe y nuestro futuro están en las manos de nuestro Señor Jesucristo y con tu poder, Santo Espíritu de Dios, porque anoche nos dijiste que tú irás como el ángel del Señor delante de nosotros, abriéndonos la brecha, abriendo el vallado y alrededor nuestro, defendiéndonos de nuestros enemigos y bendiciendo a los que nos bendicen. Por favor, Padre, te pedimos que en este tiempo tan peligroso no vayamos a caer, no nos vayamos a equivocar y que nos tomes de la mano, no nos sueltes, Señor. Ayúdanos de nosotros mismos, te lo pedimos y clamamos por cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, en el mundo entero, que están siendo probados en muchas formas. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté puesta solamente en ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén. Amén.